Señor, todos los temas que hemos abordado en estas clases son tan importantes porque tienen que ver con el conocimiento de tu carácter y de tu plan de salvación. Aprendemos también acerca de quién es el hombre y cuál es su necesidad y cuál es la provisión de tu gracia para resolver el problema del hombre. Señor, a través de estas clases hemos intentado conocer la verdad que se corresponde con la realidad a través de tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, a poder entender tu palabra, líbranos del error. Nos acercamos, Señor, a tu palabra con temor, no queriendo de ninguna manera torcerla ni malinterpretarla a causa de nuestra precipitación o nuestras propias inclinaciones e ideas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y santificanos a través de tu palabra. Que así sea, Señor. Amén. Repaso flash, en la clase pasada entonces comenzamos a abordar 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24, a fin de tratar de entender quiénes son los llamados a los que Pablo se refiere. Pablo dice, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que de entre todos aquellos que son evangelizados, hay un grupo, dentro de ese gran grupo, un pequeño grupo, al que Pablo define, titula como llamados. Así es como él los describe, llamados. Y ellos, y solamente ellos, son los que experimentan, según Pablo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios al escuchar el Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo los llama llamados? ¿No son todos llamados? ¿Por qué llamar llamados a un pequeño grupo que responde al Evangelio de entre todo el grupo que es invitado a la reconciliación? Entonces vimos que los calvinistas dicen que Pablo está pensando en un llamado interno. Hay tal cosa como un llamado externo, dicen ellos, y un llamado interno. El llamado externo es el que se hace a todos los que escuchan audiblemente la proclamación del Evangelio. Los influencia externamente, pero no hace nada dentro de ellos. Hay otro llamado que es un llamado interno que consigue irresistiblemente, como hemos aprendido, que ellos respondan en arrepentimiento y fe al Evangelio. Ese llamado interno lo que hace es, secretamente en el lenguaje que usan los calvinistas, regenerarlos, cambiar su disposición, la disposición de su naturaleza, haciendo que, digámoslo así, no les quede otro remedio más que arrepentirse y creer. Esta gracia es solamente dada a aquellos que los calvinistas entienden que son los llamados en este texto, y en el macrocontexto de esta teología, los llamados son aquellos que Dios escogió incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo, etcétera, y todo lo que ya hemos aprendido. Ahora, comenzamos a ver en la clase pasada que la interpretación calvinista no es posible. No es posible, y esto por varias razones. La primera razón que les di es que en el mismo contexto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, Pablo maneja una ecuación respecto a la salvación que es absolutamente contraria a la ecuación calvinista. Él dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Es el mismo tema del que Pablo está hablando en los versículos 22 al 24 que leí recién, acerca de los llamados. Versículos 22 al 24, Pablo dice, los judíos quieren señales, los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo. Así que tiene que ver con la predicación. Y aquellos que son llamados, dice Pablo, en el sentido que vamos a tratar de entender hoy, que creo que él está pensando, ellos son los que experimentan el poder y la sabiduría de Dios en el Evangelio. Ellos son los que se salvan. Ahora, en el versículo 21, Pablo nos dice que hay una condición para experimentar este poder de Dios para salvación. Que hay una condición. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, es el mismo tema,
salvar a los que creen. Esa es una ecuación absolutamente arminiana. Salvar a los que creen. Lo que Pablo está diciendo es que la salvación depende del libre albedrío de los hombres. Nosotros predicamos y la razón por la que no todos son salvados es porque no todos creen. La razón por la que algunos se salvan es porque algunos creen. Eso es lo que dice Pablo. Si Pablo entendiera por llamados, por el término teológico que él usa, llamados, que la salvación se debe a la obra de la gracia irresistible de Dios, entonces no usaría una ecuación arminiana en el mismo contexto. Sería absolutamente confuso, porque Pablo tendría que estar entonces diciendo, miren, los que se salvan son los que creen. El llamado invita a todos a la salvación, pero solamente algunos creen y de esa manera se apropian de la salvación. Está diciendo que la salvación depende del libre albedrío de los hombres. Ahora, aparte de eso, Pablo tendría que estar diciendo versículos después, pero muchachos, la cosa es así. Esos que creen, creen porque Dios ha obrado antes en ellos, sin aviso, sin permiso, invisiblemente, en gracia irresistible, determinando eficazmente que ellos crean. Ahora, el asunto es que Pablo nunca dice esto explícitamente. No lo dice, ¿no es cierto? Nunca lo dice explícitamente. Es solamente el lente calvinista mirando la palabra llamados y trayendo toda su teoría sobre la predestinación y la elección incondicional y todo lo demás, su determinismo y gracia irresistible, ahí. Pero la palabra en sí misma, llamados, puede tener varias interpretaciones. Y ciertamente, darle a esa palabra una interpretación que contradice la lógica de la ecuación de la salvación que Pablo está manejando en ese mismo contexto resulta hermenéuticamente un absurdo. Pablo estaría razonando circularmente, contradiciéndose a sí mismo, como un loco, ¿no es cierto? Entonces, Pablo nos deja en claro cuál es la ecuación de la salvación. No podemos sacar conclusiones que contradigan esa ecuación. Eso no es hacer exégesis. Eso es traer teorías y filosofía a un texto para hacerle decir cosas que explícitamente no dice. Una de las reglas, amados, absolutamente indispensables de la hermenéutica es el principio de no contradicción. No podemos hacer que la Biblia contradiga la Biblia. La Biblia debe explicar la Biblia. Y otra regla muy importante, además de esta, es el principio de no desarrollar doctrinas sobre la base de inferencias. Pablo no dice nada sobre gracia irresistible. Eso es inferido por los calvinistas. De hecho, la palabra gracia irresistible no existe en la Biblia y el concepto tampoco. Bien, entonces esa fue la primera razón que les di. La segunda razón, entonces, fue a partir de la teología sistemática. En el texto no podemos sacar la conclusión que los calvinistas sacan, así que debemos ver cuál es entonces el sentido de la palabra de Pablo. Pero hay razones teológicas por las que la interpretación calvinista no es posible. Entonces vimos, en segundo lugar, que cuando Dios llama a las personas que no se salvan, que no responden al Evangelio, lo hace con una verdadera y definitiva intención de salvarlas. Sus llamados no son simbólicos, son reales, son genuinos. Y vimos muchos textos al respecto. Vimos también que cuando Dios llama al pecador, no retiene su gracia. No lo hace. Él da al pecador todo lo que puede dar, ofreciéndole así las mejores oportunidades para que el pecador se arrepienta y crea. Vimos unos cuantos textos bíblicos y de verdad que hemos visto cientos de textos ya, así que no vamos a detenernos mucho, solamente a modo de repaso. Isaías capítulo 5, versículo 4, el Señor trae a juicio a Jerusalén, trae a las demás naciones, observen el caso entre Israel y yo. ¿Por qué ellos no responden? ¿Yo soy un mal Dios acaso? ¿Por qué ellos no me aman? Entonces, juzguen entre mi viña y mí. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Pregunta retórica, ¿no es cierto? La respuesta es nada, porque vos sos un buen Dios que no retiene gracia a aquellos que llama. No había una gracia irresistible bajo la manga para hacer que ellos hagan lo que no estaban haciendo.
No nos estaba llamando solo externamente, pero no internamente. No extendía su mano hacia ellos, negándoles la gracia para responder. ¿Qué más? Nada más. 1, 2, 3, 4, y acá vamos a retomar hoy nuestro estudio. Dios no tiene, en el sentido calvinista, dos voluntades o deseos o pensamientos o intenciones en contradicción o en tensión dentro de sí mismo. Recuerdan que los calvinistas justifican su idea del llamado externo, el llamado interno, el llamado general, el llamado eficaz, diciendo que Dios tiene un deseo de salvar a todos los hombres, pero que ese deseo no es tan fuerte como su deseo de condenar a la mayoría de los hombres, entonces retiene su gracia irresistible de la mayoría y le da solamente una minoría. Eso no es verdad. Es una idea tan denigrante que hace ver a Dios como un esquizofrénico o algo 1000 veces peor que eso. Pero Dios sí tiene lo que los teólogos llaman voluntad antecedente y voluntad consecuente. Esto es importante. Antecedente a la caída, consecuente a la caída. Ese es el sentido. ¿Cuál es la voluntad antecedente de Dios? La voluntad antecedente de Dios es que Él siempre quiere el bien, nunca quiere el mal. Él no quiere el pecado de ninguna manera, lo aborrece, lo odia. No puede soportarlo, es absolutamente contrario a su naturaleza. No hay tinieblas en él, no puede ser tentado por el mal, no puede mirar al mal, nos dice Habacuc. No lo quiere de ninguna manera. Ahora, en su voluntad antecedente a la caída, ¿qué es lo que Dios dice a Adán y Eva respecto al mal? No comas. El día que comas vas a morir. No quiero eso para ustedes. No quiero la muerte. No quiero que el pecado entre en el mundo. No quiero la maldición sobre ustedes. No lo hagan. La voluntad de Dios es siempre el bien, nunca el mal. No obstante, en su voluntad consecuente, después de la caída, Él usará el mal. Y a veces judicialmente entregará a los pecadores que lo resisten a la maldad de su corazón. Quitará los frenos que en su gracia limitan la maldad humana. Porque ahora le está tratando con una creación caída. Entonces juzgará a la creación caída entregándola a mayor maldad cuando ésta se resiste a su llamado. Y por otro lado, usará el mal, va a dirigir al mal para traer el bien del mal. Hay ciertos bienes en este mundo ya caído que no pueden ser conseguidos aparte de la caída misma. Tienen que suceder ciertas cosas malas que la voluntad antecedente de Dios nunca quiso para que ocurran ciertos bienes. Por ejemplo, nuestra salvación misma surge a partir de la muerte, el asesinato del Hijo de Dios, algo que jamás estuvo en los deseos de Dios, en su voluntad antecedente. Entonces son dos cosas distintas, no son dos voluntades en tensión, dos deseos en tensión, quiero salvarte, quiero condenarte, te amo, te odio, no tiene nada que ver con eso, te llamo y no te llamo, extiendo la mano pero retengo la gracia, te digo que no comas pero decreto que comas, nada de eso. Es simplemente no quiero el mal, no quiero la perdición de nadie, no quiero que nadie peque, pero en este escenario, en este partido, entonces tendré que jugar con las cartas que están sobre la mesa. Y los propósitos de Dios incluyen a veces el mal para obtener el bien. La cruz de Cristo fue predestinada, dice Pedro, Hechos 2, Hechos 4. Dios planeó la muerte de su Hijo. Pero para planear la muerte de su Hijo, Él tuvo que conducir la maldad de Judas, de los judíos, de Poncio Pilato, de los romanos, para que su Hijo termine en una cruz. Pero eso es muy distinto a querer el mal. Él no quería que Judas lo traicionara, no quería que Poncio Pilato se lave las manos, no quería la incredulidad de los judíos, no lo quería. Pero puesto que esas cosas sucederían, las usó, las dirigió a fin de que su gran propósito de que su Hijo muriera en expiación por nuestros pecados se cumpliera.
tener un propósito de traer el bien a partir del mal que está ahí y que va a estar ahí como sea. Es muy distinto tener dos voluntades en tensión, un lado bueno y un lado no tan bueno. ¿No es cierto? Entonces son cosas muy distintas. Dios entonces hay dos razones por las que permite el mal y lo dirige. Uno, traer mayor bien. Dos, traer mayor castigo a aquellos que se rebelan contra él. Vamos a anotar esto. Voluntad antecedente y voluntad consecuente. Espero que eso les haya dado categorías para rechazar cualquier blasfemia de que Dios tenga dos voluntades en tensión y quiere una cosa y la otra y dos lados que no sabes cuál es cuál. Podríamos ver muchos casos bíblicos de que esto es así. Creo que no hace falta. Tantas veces en la Escritura se nos dice y Dios los entregó. Dios los entregó a causa de su pecado. Dios los entregó a mayor mal. Permite que el mal sea liberado, aunque Él no lo quiere en su voluntad antecedente, a causa del pecado. Es judicial. Dios los entregó. Tantos textos y tantos casos. La cruz de Cristo es el caso más glorioso. Tenemos a José, Génesis 50. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó bien. Esa es la relación. Bien, quinta razón por la que la interpretación calvinista no es posible es que la gracia de Dios es resistible. No hay ningún texto que diga que la gracia de Dios es irresistible en el sentido calvinista. No hay. El concepto es inferido a partir de una filosofía determinista presupuesta, como un lente detrás de su mirada a la Biblia, pero el concepto no está. Hemos visto que hemos revisado los textos que los calvinistas usan para querer justificar esa idea y hemos visto que no son así. Ahora, podemos hablar de gracia irresistible solamente en el sentido de Hechos capítulo 6. Se nos dice que la sabiduría de Esteban era irresistible para el Sanedrín. Hechos 6, versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué significa que no podían resistir? Que la convicción producida en ellos no podía ser refutada por su intento de excusarse de su pecado. Romanos 1:18 nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 2 habla de que el hombre se excusa, ¿no es cierto? Quien quiera tú que seas, que te excusas, te condenas a ti mismo, dice Pablo. Entonces, el hombre se excusa, trata de detener la verdad. La gracia de Dios, si usamos el término, es irresistible solo en el sentido de que puede romper la barrera de la resistencia de la razón y la terquedad del hombre y ponerlo completamente en evidencia respecto a sí mismo. Hacer que la verdad penetre en su conciencia con tal fuerza que él sienta todo el peso de las realidades espirituales. Eso es, hemos estudiado, gracia convincente que traduce a los pecadores en la etapa legal, su despertar a la ley y sus alcances. Pablo lo dice así en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, no fue mera información, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. No poder resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba, de hecho, significa plena convicción. No tienen excusa. Ahora, ¿qué fue lo que hacen el Sanedrín después de escuchar a Esteban en Hechos capítulo 6? Bueno, hay que dar vuelta a la página. Hechos capítulo 7, lo matan. Como no podían resistir su sabiduría, dijeron, apaguémoslo.
Pongámosle off. Matémoslo para no escucharlo más. La gracia irresistible, según la Biblia, no lleva irresistiblemente a las personas al arrepentimiento y la fe. Las convence. De esa manera las capacita para arrepentirse y creer. Pero las personas, al fin y al cabo, pueden entregarse a la influencia de esa gracia o resistirla. Y de hecho, la explicación que Esteban da de lo que está pasando es que la gracia es resistible. Lo dice explícitamente. Es resistible, ¿qué dije? Es resistible. Hechos capítulo 7, versículo 51. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Resisten. La única vez que la Biblia usa la palabra irresistible, Hechos capítulo 6, habla de convicción, de la verdad. Y aunque la Biblia no enseña explícitamente ni usa el término irresistible, a excepción de en este caso, cuando se trata de la salvación, el término explícito que se usa es: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Es explícito, no es una inferencia, no es una teoría que traemos ahí, es explícito. La verdad los está convenciendo irresistiblemente de la realidad. Ustedes no responden a esa verdad. Esteban lo explica porque la obra del Espíritu Santo es resistible. Fin de la discusión. Si la Biblia explícitamente usa estos términos de estas maneras, ¿cómo podríamos teorizar de una manera que contradiga lo que la Biblia explícitamente dice, puesto que tenemos delante de nosotros el principio regulador de no contradicción? Dios es un Dios de orden, dice Pablo, y no de confusión, un Dios de lógica. Romanos capítulo 11, Pablo dice, haciendo uso de la lógica. Por cierto, la lógica es una materia cristiana. Vino la civilización a través de la Biblia, porque Dios es un Dios de orden y su pueblo es un Dios de orden, es un Dios lógico, es un Dios razonable, es un Dios de apología, como dice Pedro. Damos razones de la esperanza que hay en nosotros. No hay contradicción. La lógica hoy se está perdiendo porque las personas más y más rechazan al Señor. Quiten al cristianismo y vean si quedan personas congruentes, lógicas y razonables. Lo que tenemos es el sincretismo, la fusión de ideas mutuamente excluyentes. En Romanos capítulo 11, cuando Pablo argumenta que la salvación es por gracia y no por obras, él dice: si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si fuese por obras, no sería por gracia. De otra manera, las obras no son obras. ¿Qué está usando? 2 más 2 son 4, amigos, dice Pablo. Si es por gracia, ¿cómo va a ser por obras a la vez? Son cosas mutuamente excluyentes. No hay lugar en la escritura para el sincretismo. El cristianismo no es una religión que fusiona ideas mutuamente excluyentes. Eso es lo que dice Pablo. Y eso es lo que los calvinistas necesitan entender desesperadamente. Algún cachetazo de sentido común. Si es irresistible, si es resistible, no es irresistible. De otra manera, lo resistible no sería resistible. ¿No es cierto? Bien. Sexta razón, el libre albedrío significativo existe. Deuteronomio capítulo 30, donde el Señor a través de Moisés llama al pueblo de Israel a la obediencia y argumenta con ellos que sean obedientes. Vean cómo les dice: el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. No es muy difícil para ti. Ni está fuera de tu alcance. El calvinista dice que no es así, ¿no es cierto? No, no es que es difícil, es imposible. Los arminianos también dicen, aparte de la gracia preveniente, convincente, regeneradora, consecuente,
Sí es imposible, pero la razón por la que acá el Señor asume que está hablando en general, ¿no? No dice solamente para los que reciben gracia irresistible no es muy difícil. Habla en general. La razón por la que no es muy difícil para ti es cada uno de los miles que estaban ahí, ni está fuera de tu alcance, no te es imposible realmente poder obedecer. No te estoy dando una ley que estás destinado a romper, que no hay forma de que no te traiga la condenación. No te estoy dando una piedra que no podías cargar. No es muy difícil para ti. Vean el vocabulario explícito, hermanos. No es muy difícil para que no digas, nadie diga, oh, qué difícil es la ley de Dios. Somos incapaces de guardarla. Está fuera de mi alcance. De ninguna manera podemos. Si Él no me elige incondicionalmente, ¿cómo podría hacerlo? No es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance. ¿Qué presupone esto en la teología sistemática? Que la gracia de Dios, la ambulancia de la gracia proveniente, convincente, había llegado para ellos. Y podían. Si no resistían, podían. Bien. Séptima y última razón por la que la interpretación calvinista no es posible es porque la elección que presuponen ellos detrás de este texto, como ya aprendimos, es condicional, no incondicional. Salmos capítulo 4, versículo 3, ya vimos mucho de esto, solo repaso. El Señor ha escogido al piadoso para sí. ¿A quién escogió el Señor? ¿Al pecador al que después golpeó con su gracia irresistible y lo volvió piadoso? Escogió al piadoso. Ser piadoso es condición para ser elegido. Es a ese a quien eligió el Señor. El Señor escogió a él piadoso para sí. La piedad es la causa de la elección y no al revés. Piedad es temor de Dios, arrepentimiento y fe. Recuerden cuando estudiamos Romanos 9, que vimos que toda la argumentación de Pablo es que la elección de Dios no depende de obras legalistas. Que si así fuese, los escribas y fariseos tendrían que ser salvos. No depende de eso. Depende de recibir a Jesús. Es por gracia, es por fe. Entonces, su conclusión después de toda su disertación respecto a que Dios no es injusto al condenar a los judíos que durante miles de años rechazaron su llamado, no es injusto al hacer eso y por otro lado, dar las bendiciones que ofreció primero a los judíos ahora a los gentiles, puesto que ellos, a pesar de sus deméritos y de que no hacían obras legalistas, creyeron en Jesús. La razón por la que no hay injusticia en esta elección que Dios ha hecho, dice Pablo, es esta. Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, no estaban haciendo buenas obras como los judíos, no estaban preocupados por la ley, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. A pesar de que vivían en pecado, sin importarles nada la religión, fueron justificados por medio de la fe, porque así es como funciona la salvación. Creyeron en Jesús y fueron declarados justos en virtud de los méritos de Jesús. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Dice Pablo. Momento ideal para decir, porque no eran escogidos, porque, etcétera, etcétera. No es esa la explicación, porque no iban tras ella por fe. Guardaban la ley, pero sin fe. Su motivación no era el amor a Dios, la fe que obra por amor. Gálatas 5:6. Sino el orgullo religioso que los llevó a matar a su mismo Salvador cuando les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, arrepiéntanse, o todos perecerán. Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo. Esa fue la evidencia de que no había fe en ellos. 7 razones, entonces, por las que la posición calvinista no es posible. Bien. Vamos rápido con lo que queda. Voy a resumir. ¿Qué significa entonces el término llamados? ¿Qué significa? ¿Qué está pensando Pablo?
Pablo no lo dice. Como no lo explica explícitamente, solo podemos tratar de inferirlo. Pero no podemos ser demasiado dogmáticos, porque nunca Pablo explica el sentido de la palabra llamados. Se encuentra varias veces en sus escritos, pero nunca lo explica. Así que tenemos que inferir. Ahora, cuando inferimos, debemos hacerlo con mucho cuidado. Creo que hay dos posibilidades. Dos posibilidades. Vean lo distinto que es hacer teología teniendo cuidado de no hacer dogmas sobre inferencias. No hay ningún problema en decir, no lo sé. Puedo tratar de inferir, puedo arriesgar algunas cosas, pero no lo sé. Si Pablo no lo dice, ¿cómo crees que lo sepa? ¿No es cierto? Tantas teorías, debates y cuestiones. Bien, primera posibilidad. El término llamados puede ser simplemente un término que hace referencia a que la iniciativa de la salvación proviene de Dios. Los términos escogidos, llamados y santos denotan la acción principal de Dios en la salvación. Proviene de Dios. Él es el que nos escoge, nos toma, Él es el que nos llama, Él es el que nos santifica, el que nos separa del mundo. Son acciones de Dios. Estos adjetivos provienen del lenguaje del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento denotan que la acción soberana e iniciadora de la salvación de Israel es de Dios y no de Israel. Dios fue el que se apareció a Moisés, antes a Abraham, y el que los llamó para entrar en pacto con él. No lo buscaron ellos a él, él los llamó. Entonces, los israelitas son descriptos con estos adjetivos: escogidos, llamados, santos. Solamente a ustedes, Deuteronomio 6, solamente a ustedes los escogió el Señor. No fue Israel quien escogió a Dios, Dios escogió a Israel. Eso no significó que eran salvos inmediatamente, de hecho no lo fueron, la gran mayoría no lo fueron. Entonces, en el Antiguo Testamento, ser llamado, escogido y santificado no garantiza la salvación final, sino todo Israel habría sido salvado siempre. La historia lo demuestra. La iglesia en el Nuevo Testamento recibe los títulos que eran de la nación de Israel. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, por ejemplo, Pablo llama a la iglesia real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son todos términos que se usan para el pueblo de Israel. Nosotros somos, según Pablo, en todo el libro de Romanos, Gálatas, el verdadero Israel, verdaderos judíos, hijos de Abraham por la fe. Romanos 11, incluidos en la raíz, las promesas hechas a los padres. Por eso los títulos de Israel nos corresponden a nosotros ahora. Isaías 43:7 dice: a todo el que es llamado por mi nombre. Así se refiere a Israel. Llamado, llamado. Entonces puede que Pablo simplemente esté usando este término llamados para hacer referencia a los mismos que también llaman en el contexto escogidos. Son los términos que se usan para los salvos, para el pueblo de Dios: real sacerdocio, escogidos, nación santa, llamados. Una referencia a los que creen, los que creen. Y el énfasis puesto en que la iniciativa de la salvación proviene de Dios. No encuentro por qué no puede ser esta una interpretación posible. Los términos son usados para describir al cristiano, al pueblo de Dios. Puede ser simplemente una referencia. Por la misma razón por la que Pedro lo hace en 1 de Pedro 2:9, trayendo algunos títulos que corresponden al pueblo de Dios. Segunda interpretación posible: los llamados son aquellos, y acá vamos a tener que tener cuidado, son aquellos a quienes Dios se revela más plenamente. Y acá voy a tener que ser muy cuidadoso con mis palabras. Son aquellos a quienes Dios se revela más plenamente. Llamados podría significar revelación más plena. No porque los demás no tengan ninguna revelación o no sean llamados internamente y todo lo demás. Vamos a explicar esto. Ser llamados podría hacer referencia a esta revelación de la gracia convincente que nos introduce en el estado legal.
El concepto lo extraigo de muchos textos. Veamos uno, Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús está predicando, Capernaum, Betsaida, distintos lugares. Y el asunto es que la gran mayoría de ellos no creen. Jesús se queja y en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vean esto, porque ocultaste estas cosas es lo que está predicando, los misterios del reino. Ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Vean lo que Jesús dice. Él está predicando, las personas no creen, lo rechazan, y entonces Jesús alaba al Padre y explica por qué lo están rechazando. En parte, no es todo lo que se puede decir, pero en parte. Entonces dice: Padre, la razón por la que ellos no creen en mí, no pueden llegar a la conclusión correcta respecto a mi identidad, es porque te estás ocultando de ellos. Te ocultaste de sabios y entendidos. Los soberbios significa, ¿no es cierto? Los que no están abiertos a aprender, los que no creen que necesitan un Salvador, los que no creen que necesitan salvación. No es incondicional este ocultamiento. Es condicional. Ellos escuchan a Jesús, viene esa influencia de la predicación y ellos responden a esa influencia con soberbia. ¿Qué tiene para enseñarnos el Hijo de María? Ahora, otros sí, otros creen, otros caen a sus pies diciendo verdaderamente: este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que le dice Jesús a Pedro cuando les pregunta quién dicen los hombres que yo soy? Uno dice que este, que el otro, y ustedes qué dicen: tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Revelar significa correr el velo. Esto es una obra de la gracia convincente de Dios. Traernos una plena convicción de quién es Jesús. Correr el velo para que veamos su identidad. Entonces, ¿a quiénes se revela de esta manera? Te revelaste a los niños. O sea que tenés que ser un niño para recibir esta revelación. ¿Quiénes son los niños? Ser un niño acá es lo contrario a ser un sabio y entendido. Ser sabio y entendido es ser un soberbio. Ser un niño es ser alguien humilde. Alguien que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a cambiar sus ideas, que está dispuesto a reconocer que necesita un Salvador. Ahora, la condición para recibir esta gracia convincente es ser como un niño. Vimos en la clase pasada que a veces se les da también a los soberbios, pero mayormente se da a los niños. Esa es la regla general. Puede haber excepciones, pero esa es la regla. Cuando estoy predicando un domingo, estamos predicando en la calle, ¿por qué algunos se van y otros se acercan interesados? Unos son soberbios, no están abiertos, no están dispuestos a humillarse, y los demás tienen la disposición de llegar a la conclusión de que ellos están equivocados. Estamos hablando en todo caso de dos grupos de pecadores: mala tierra, buena tierra. Buena tierra son como niños, no son salvos. En la parábola del sembrador no son salvos, todavía no recibieron la palabra, pero cuando la reciban creerán porque son como niños. Es solo cuestión de que la palabra llegue, creerán. Bien. En los evangelios, quiénes son los soberbios, los sabios entendidos en los evangelios? Escribas, fariseos, ¿no? ¿Y quiénes suelen ser los niños, aquellos con los quienes Jesús se sienta y pasa su tiempo? Publicanos, prostitutas, necios, pecadores. Ellos son los niños. ¿Qué les dice Jesús cuando ellos van y le dicen amigo de los pecadores? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así él explica por qué está con estos pecadores. Pero ¿por qué les dice los sanos si ellos, escribas y fariseos, están llenos de podredumbre? Les dice Jesús. Es ironía, ¿no es cierto?
los sanos, ustedes se creen sanos, ustedes no creen que me necesitan. Ellos, peor pecadores que cometen inmoralidades que ustedes, santísimos de Israel, no cometerían, ellos sí creen que están enfermos. Ellos sí me reciben, ellos sí me escuchan, ellos son los niños. Entonces, y se corresponde totalmente con lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, porque les dice, miren su vocación, hermanos, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ¿no? Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo ha escogido Dios para avergonzar. Lo que no es ha escogido Dios para avergonzar a lo que es. Ustedes, les dice Pablo, 1 Corintios 1, son el desecho de la sociedad. Los don nadie, los pecadores, los necios, los vulgares, pecadores entre los pecadores. Encaja perfectamente con la descripción de lo que pasa en los evangelios, ¿no es cierto? Y a quienes Dios se revela. Así que es una opción interpretativa muy viable. Todos, al escuchar a Pablo, al escuchar a Jesús, recibieron una poderosa influencia de la gracia de Dios, pero solo aquellos que comienzan a ceder a esa influencia y se muestran humildes, es a quienes Dios revela la identidad de su Hijo en toda su dimensión. La influencia, vamos a ponerlo así, la influencia de la gracia de Dios, esta influencia de la gracia de Dios, gracia proveniente, gracia convincente, esta influencia tiene grados y un carácter progresivo. Puede ser mayor o menor en su intensidad. Comienza en un grado menor y aquellos que son humildes avanza hacia un grado mayor. Es progresiva en la medida en que cedes, viene más. Cedes, viene más. La gracia convincente sucede a la gracia proveniente por esa razón. ¿Lo ven, hermanos? Bien. Puede que Pablo esté pensando en esto mismo cuando dice en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, vean la conexión, me llamó por su gracia y vean la conexión, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo dice, Dios me apartó del vientre de mi madre, iba a ser un apóstol. Así sucede con los profetas en el Antiguo Testamento, ellos hablan de que estaban apartados para esto. Dios que me apartó o me cogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo lo llamó? ¿Cuándo lo llamó? Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, anteriormente le había escuchado el Evangelio, pero no tenía revelación. Escuchó a Esteban predicar y bajó el pulgar para que lo maten. Escuchaba, había una influencia, pero no había revelación. No estaba convencido. Cuando Cristo se aparece y se revela a él, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Todo cambió cuando la revelación llegó. Entonces Pablo conecta ser llamado con revelación. Por lo que puede que esté haciendo lo mismo en 1 Corintios capítulo 1. La gracia de Dios buscó a Pablo muchas veces, gracia proveniente, preparando el camino. La gracia convincente llegó en Hechos capítulo 9, camino de Damasco. Ahora, algunos pueden estar pensando, pero Pablo no era un soberbio, no era mala tierra, no era de esos sabios y entendidos. No, no lo era. No lo era. A pesar de que él había escuchado a Esteban, no lo era. Y él lo dice, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, vean lo que va a explicar ahora. Se me mostró misericordia, porque lo hice en ignorancia.
en mi incredulidad. ¿Qué está diciendo Pablo? La razón por la que hubo misericordia para mí, a pesar de todo lo que hice, porque todo lo que hice lo hice sinceramente. Yo estaba convencido de que Jesús de Nazaret era un falso profeta. Y con celo de Dios perseguía a la iglesia como una nueva secta que estaba perturbando la pureza de nuestra religión. Era un ignorante. No era alguien que a sabiendas hacía lo que hacía, como los escribas y fariseos, que blasfemaban contra el Espíritu Santo, sabiendo quién era Jesús. Yo no lo sabía, lo hice en ignorancia. Mi incredulidad se debía a mi ignorancia. Necesitaba ser convencido. Si alguien me convencía de la verdad, yo habría cambiado. Dios lo sabía. Dios me trajo la verdad y me convertí en el apóstol que soy ahora. No habría recibido esta misericordia si hubiese actuado deliberadamente. Dios no habría revelado su Hijo en mí si yo fuera sabio y entendido. Yo era un niño, entiendan, dice Pablo, yo era un niño. Solo necesitaba ser convencido de la verdad. Así que Dios toma la iniciativa en su gracia preveniente y llama y persuade a los hombres. Y si ellos no se resisten, la revelación alcanza su máximo esplendor. Ahora les di dos interpretaciones posibles, pero no sé si alguno pensó esto. No tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Las dos pueden ser verdad. Los llamados, título dado a la iglesia en el Nuevo Testamento, título del Antiguo Testamento traído a la iglesia en el Nuevo Testamento, puede significar todo esto que estamos viendo. Y es muy probable que sea así. Son los términos que Pablo usa, los sentidos que Pablo parece estar usándolos. Bien, nos hemos quedado sin tiempo. Qué lástima, nos faltaba tan poquito. Bien. Demos gracias por este tiempo y tomemos un pequeño break y enseguida empezamos.